Gracias, buenas tardes, estimadas, estimades y estimados asistentes. No traigo presentación. Lo que hice fue escribir una ponencia que trata de, resumir las 25 hojas del ensayo. Mi nombre es Luisa Rebeca Garzao López y el día de hoy les voy a presentar esta ponencia que analiza críticamente las acciones afirmativas que se han implementado en México para promover la participación política de las poblaciones históricamente excluidas, como las personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad y de la diversidad sexual. Mi objetivo es transmitirles cada una de las ideas, reflexiones, definiciones, propuestas y conclusiones que aparecen en el ensayo y que pueden consultar en la página de la SOME. La ponencia se divide en 4 partes. En la primera les daré una breve introducción sobre el concepto que en el ensayo se abordan sobre acciones afirmativas. Vi que en alguna mesa se estuvo debatiendo sobre este tema, su origen, su finalidad y sus características principales. En la segunda parte les hablaré sobre el contexto histórico y normativo de las acciones afirmativas en el sistema electoral mexicano, así como los avances y los desafíos que se han presentado en su implementación. En la tercera parte les compartiré algunas de las críticas y los cuestionamientos que se plantean sobre las acciones afirmativas desde una perspectiva de derechos humanos, interseccionalidad y transfeminismo. Y en la cuarta y última parte les expondré algunas propuestas y recomendaciones que se ofrecen para mejorar las acciones afirmativas y fortalecer una verdadera inclusión de las poblaciones históricamente excluidas en el ámbito político. Sin más preámbulos, comencemos con la primera parte. ¿Qué son las acciones afirmativas? En este ensayo se recupera la definición de que las acciones afirmativas son medidas especiales de carácter temporal que buscan corregir o compensar las desventajas estructurales que sufren ciertos grupos o sectores de la población por motivos de género, origen étnico, discapacidad, orientación sexual, entre otros. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la igualdad sustantiva o real entre todas las personas, es decir, no solo la igualdad formal o jurídica, sino también la igualdad material o de oportunidades. Las acciones afirmativas pueden adoptar diversas formas como cuotas, reservas, preferencias o incentivos, siempre que sean proporcionables, razonables y acordes con los principios constitucionales. El concepto de acciones afirmativas surge en Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado como una respuesta, y subrayo, a la discriminación histórica que padecían las personas afroamericanas y otras minorías étnicas. Posteriormente se extendió hacia otras partes y regiones del mundo, así como otros grupos o sectores históricamente vulnerados, como las mujeres, las personas con discapacidad o las personas indígenas. En México, las acciones afirmativas se han incorporado con relativa contundencia y progresivamente al marco jurídico institucional de la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos de 2011, que establece el principio pro persona y la obligación del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Algo muy importante a destacar es que las acciones afirmativas se deben abordar desde un enfoque de justicia. Esto es bien importante porque creo que ha estado ausente en alguna de las mesas que yo he estado viendo. Y esto es entendido como un principio ético y político que implica el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, así como la distribución equitativa de los beneficios y las cargas sociales. La justicia, subrayo, implica la reparación de las injusticias históricas y la transformación de las estructuras sociales que generan la exclusión y la discriminación. Estos conceptos son fundamentales para entender el análisis crítico que se hacen sobre las acciones afirmativas en el sistema electoral mexicano en este ensayo, así como las propuestas y recomendaciones para mejorarlas y lograr una inclusión más verdadera de estas poblaciones. Y esto nos lleva a la segunda parte de la ponencia: cómo se han implementado las acciones afirmativas en el sistema electoral mexicano. En el ensayo se identifican 4 momentos claves en este proceso. El primero es el reconocimiento institucional de las personas históricamente excluidas por parte de algunos institutos electorales, como el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el de Oaxaca, el de Aguascalientes, que han emitido lineamientos o protocolos para garantizar el registro y postulación de candidaturas indígenas, trans o intersex. El segundo es la aprobación de los protocolos trans y de discapacidad por parte del Instituto Electoral Nacional en 2017, que establecen criterios para facilitar el ejercicio del derecho al voto de estas poblaciones. El tercero
es la incorporación de candidaturas reservadas para personas indígenas que de 2007 ahora pasaron a 28, en 2020, perdón, con el fin de garantizar la representación de estas poblaciones en el Congreso de la Unión. Y el cuarto es la aprobación de las acciones afirmativas en materia electoral por parte del INE en 2021, que obligan a los partidos políticos a postular un porcentaje de sus candidaturas a favor de las personas indígenas, afromexicanas con discapacidad y la diversidad sexual, así como garantizar la paridad de género y la alternancia en las listas de representación proporcional. En la actualidad, estamos viviendo los avances que se han logrado en materia de acciones afirmativas en el sistema electoral mexicano, pero también los desafíos y las limitaciones que se han enfrentado. Algunos de estos desafíos y limitaciones se abordan en la tercera parte del ensayo, donde se plantea una serie de críticas y cuestionamientos sobre las acciones afirmativas desde una perspectiva de derechos humanos, interseccional y desde el transfeminismo. La primera crítica que se hace es que las acciones afirmativas se han implementado de manera reactiva y no proactiva, es decir, como una respuesta a las demandas o presiones sociales y no como una política pública integral y coherente con lo mandatado en el artículo 1 constitucional. Esto ha generado que las acciones afirmativas sean insuficientes, inconsistentes y contradictorias entre sí, lo que dificulta su efectividad y su evaluación. La segunda crítica es que las acciones afirmativas se han basado, y esto también ha salido en otras mesas, en criterios identitarios solamente y no en los estructurales, es decir, en la se ha privilegiado la pertenencia o autoadscripción a ciertos grupos o sectores y no nada más, y no se están incluyendo en este análisis las condiciones materiales y simbólicas que generan y siguen generando la exclusión y la discriminación de estos grupos. Esto ha provocado que las acciones afirmativas sean estigmatizantes, homogeneizantes y excluyentes, lo que reproduce las lógicas de dominación y opresión. La tercera crítica es que las acciones afirmativas se han enfocado en el poder público y no en el ejercicio del mismo, es decir, se han enfocado en el número de proporción de candidaturas o cargos públicos y no en el contenido o la calidad de las propuestas o políticas públicas. Esto ha ocasionado que las acciones afirmativas sean instrumentales, coyunturales y superficiales, lo que impide una transformación real y profunda del sistema político. Estas críticas nos llevan a la cuarta y última parte de la ponencia. ¿Qué se propone en el ensayo para mejorar estas acciones afirmativas y lograr una verdadera inclusión de las poblaciones excluidas? Se ofrecen resumo algunas de las recomendaciones que están en el ensayo. La primera propuesta es diseñar e implementar las acciones afirmativas de manera proactiva y no reactiva. Es decir, deben de surgir como una política pública integral y coherente que tenga objetivos claros, indicadores medibles y mecanismos de seguimiento y evaluación. La segunda propuesta es que las acciones afirmativas se deben también de basar en criterios estructurales y no nada más identitarios, de tal manera que incluya las condiciones materiales y simbólicas que generan y siguen generando la exclusión y la discriminación, así como el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad dentro de cada sector o grupo. Es decir, cuando hablamos de mujeres no es un grupo homogéneo, cuando hablamos de diversidad sexual no es un grupo homogéneo. La tercera propuesta es enfocar las acciones afirmativas en el ejercicio del poder público y no solo en el acceso del mismo, es decir, en el contenido o la calidad de las propuestas o políticas públicas que respondan a las necesidades e intereses de las poblaciones históricamente excluidas. Y como dijeron en otra mesa, esto impacta la manera en que entendemos la rendición de cuentas de todos los cargos elegidos de manera por elección, de manera democrática. Y la cuarta propuesta es complementar las acciones afirmativas con otras medidas que fortalezcan la participación política de las poblaciones históricamente excluidas, como la educación cívica, la capacitación política en los partidos políticos, el financiamiento público, el monitoreo mediático y la rendición de cuentas, y otras acciones como cupos laborales y protocolos efectivos que garanticen entornos laborales dentro del sistema electoral mexicano libres de hostigamiento y violencia hacia todas estas poblaciones. Estas propuestas tienen como finalidad lograr una verdadera inclusión de las poblaciones históricamente excluidas en el ámbito político, lo que implica no solo aumentar su presencia o representación numérica, sino garantizar su voz o representación sustantiva.
Es decir, puedan expresar sus opiniones, demandas, propuestas e incidir en la toma de decisiones que les afectan. Esto implica también que las personas que ocupan cargos públicos rindan cuentas de su gestión y se comprometan todas, todos, todes con la defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas. Para concluir, quiero agradecerles su atención y su interés por esta ponencia, que espero les haya resultado útil e ilustrativa. Quiero invitarles a leer el ensayo completo, Acciones afirmativas en el sistema electoral mexicano, un camino hacia la verdadera inclusión o una estrategia superficial. En este ensayo se desarrollan con mayor profundidad y detalle cada uno de los puntos expuestos que por cuestión de tiempo he tenido que acortar, así como otros aspectos relevantes sobre las acciones afirmativas dentro del sistema electoral mexicano. Muchas gracias.